Bueno, ya para comenzar de lleno con el análisis de lo que ocurre en Venezuela, este miércoles tenemos de vuelta a Raúl Saur. Raúl, te echamos de menos la semana pasada. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Para hablar de Honduras, creo que es muy importante entender la relación entre Estados Unidos y Honduras primero, y así entender esta intervención de Donald Trump en las elecciones. Mira, para entender esa relación hay que remontarse al siglo pasado y en ese entonces, por ejemplo, la Honduras era el epítome, el ejemplo clásico de la República Banana. Y República Banana en que literalmente una empresa, que en aquel entonces era la United Fruit, que fue caracterizada literariamente como la mamita Yunay, así se le llamó, era propietaria completamente del país. Tanto así que uno de esos ejecutivos llegó a decir, en Honduras vale más una mula que un diputado. Es decir, hacía y deshacía, y bueno, hay una serie de historias sobre masacres, sobre el abuso a los que eran sometidos los campesinos hondureños. Y bueno, las cosas han ido cambiando, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque Honduras sigue siendo, aparte de Haití, el país más pobre de América Latina. Haití es más pobre aún, pero ya sabemos que las condiciones de Haití son absolutamente desastrosas y, bueno, Honduras ha mejorado algo, pero no le va tan en saca a Haití. De manera que Honduras ha quedado como esta caricatura de la República Banana, donde Estados Unidos podía disponer del gobierno e implantar a los gobiernos que quisiera. Y de hecho, durante toda la campaña contra la Nicaragua sandinista, inmediatamente después del proceso revolucionario, Honduras se transformó, y a mí me tocó visitar Honduras y visitar una serie de lugares, palos de agua, un campamento de los contras que se instalaron en Honduras. Los contras eran una serie de grupos guerrilleros mercenarios auspiciados por Estados Unidos para deponer al gobierno sandinista y durante muchos años llevaron adelante una guerra civil o una campaña muy dura, muy brutal, y Honduras ha sido la base de operaciones de Estados Unidos. Hasta, bueno, han ido cambiando las cosas y, bueno, han habido gobiernos también progresistas y el último justamente enfrentó, si no en forma directa, por lo menos trató de mejorar las condiciones de vida de un sector de la población, pero eso no le bastó y en las elecciones que vienen de tener lugar, el oficialismo, es decir, el gobierno saliente, obtuvo el 19 y tanto, sí, 20% de los votos, pero dos candidatos acapararon prácticamente el 40% cada uno y, bueno, esa ha sido la razón por la cual hoy día Honduras está en esta crisis, porque ninguno de los dos ha logrado establecer de manera fehaciente que venció en las elecciones, y esto ha llevado a que Estados Unidos se haya pronunciado por uno de ellos, el candidato de, llamaríamos, la extrema derecha dentro del espectro político hondureño, y a decir, ese es el ganador, pero eso no ha sido refrendado por votos, por conteos de votos independientes. Ahora, es importante señalar que quizás hay dos temas para analizar, porque claro, por una parte está la derrota del oficialismo, que es sin duda, o sea, pasar a un tercer lugar es bien duro para el oficialismo, y por otra parte lo que pudo lograr Donald Trump en la elección del candidato, porque Asfura, el candidato de Trump, estaba en tercer lugar y después de en las encuestas. Y ahora con las declaraciones de Donald Trump, suponemos que quizás por el respaldo que le entrega el mandatario estadounidense, está liderando las... frente a Salvador Nasrallah. Exacto, 40.000 votos. Entonces,
hay sin duda un Y impacto. hay que decir que hubo una interrupción Sí. en los votos del Consejo Nacional Electoral y que cuando hay esas interrupciones técnicas, por supuesto, las suspicacias, estamos en América Latina, las suspicacias son absolutas y por supuesto todo el mundo piensa que esto es fraude y que el hecho de que Estados Unidos haya planteado esta preferencia absoluta por Suri ha llevado a una serie de conjeturas sobre qué quiere Estados Unidos y por Eso. qué se está jugando. ¿Qué es lo que quiere en Honduras? Esa es la pregunta. Bueno, primero Estados Unidos quiere restablecer con absoluta solidez su hegemonía en el hemisferio. Y el hemisferio, del punto de vista de la seguridad nacional, de la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos, tiene un componente geográfico. Y cuanto más cerca estás de Estados Unidos, más le preocupa a Estados Unidos qué es lo que pasa. Por cierto, el país que más les preocupa es México. Pero de allí Centroamérica pasa a ser un lugar y una región importante, hoy día quizás ya no tanto como antes a través del canal de Panamá, por ejemplo, pero sabemos que lo que ha dicho el presidente Trump, que en algún momento incluso amenazó con la recuperación militar del canal de Panamá. O sea, eso ya te dice volúmenes del pensamiento del presidente Trump y de su gobierno en términos estratégicos. Y por lo tanto, en Honduras es parte del afianzamiento de lo que históricamente se llamó el patio trasero. Y este es el patio trasero inmediato. Claro, importa mucho lo que pasa también en Venezuela, y por eso vemos lo que está pasando de cara a Venezuela. Importa mucho Colombia, y quizás el país más gravitante de toda la región es Brasil, pero Estados Unidos quiere volver a una... se ha hablado de una doctrina Monroe. Sí, de Donald y Monroe, que significa esta región es de Estados Unidos, uno para la explotación de materias primas, pero en el caso de Honduras es un país que no tiene mayor relevancia desde esa perspectiva, pero sí lo es desde un punto de vista de seguridad. Y por ejemplo, cuando digo eso, aunque Nicaragua tampoco tiene gran relevancia, el hecho de que tenga una alianza con Cuba, que tenga algún tipo de asesoría militar rusa, todo eso comienza a tomar una dimensión mayor. Bueno, y la doctrina Monroe la estableció Estados Unidos en el siglo XIX para que ningún Estado europeo se afianzara o le compitiera en este hemisferio, el hemisferio occidental, el nuestro, América Latina. Pero hoy día los ojos los tiene puestos en China. Y bueno, el anterior gobierno, por ejemplo, hizo algo que a Estados Unidos le molestó de sobremanera. Reconoció a la República Popular China, rompió relaciones con Taiwán, y esto, aunque no tiene mayor relevancia en la gravitación de la pugna estadounidense-china, de todas maneras es un agravio desde la perspectiva de la política exterior del actual gobierno de Estados Unidos. Otro quizás lo habría tomado con mayor relatividad. Bueno, de hecho, claro, trata a la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, básicamente de comunista, y a Nasrallah, el Salvador Nasrallah, de estar al borde del comunismo, quien ahora está en segundo lugar de las elecciones en Honduras. Pero, ¿se podría llegar al caso de anular las elecciones en Honduras? Me parece improbable, altamente improbable, pero hay un segundo elemento que ha llamado profundamente la atención, y es la liberación de Juan Orlando Hernández, el expresidente, que fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico. Es decir, para un presidente que ha estado, me refiero al presidente Trump, que ha mandado hundir lanchas, que ha dicho estamos en una guerra contra el narcotráfico, liberar a un exmandatario
condenado y recondenado de una cárcel estadounidense con una condena en tribunales independientes norteamericanos de 45 años y liberarlo sin decir más es algo realmente insólito en el medio de esta campaña o en esta, digamos, promoción de la lucha contra el narcotráfico y más que el narcotráfico, el narcoterrorismo, como lo denomina Estados Unidos. Sí. Es absolutamente insólito y desconcertante. Contradictorio, nuevamente. Pero absolutamente, o sea, no tiene ningún sentido. Y presenta a Hernández como una víctima de una campaña, es decir, fue condenado en tribunales estadounidenses. Culpa, de hecho, a la administración de Biden, cuando fue la justicia estadounidense la que condenó a Bueno, Orlando eso es lo que Hernández. uno entiende, que la justicia en Estados Unidos es un poder independiente. Pero, digamos, todo esto realmente no tiene sentido. Ahora, en América Latina se vienen hartas elecciones, se vienen elecciones en Perú, en Colombia, el domingo se vienen elecciones en nuestro país. ¿Podríamos esperar que Donald Trump se refiera a estos procesos eleccionarios en América Latina? Lo hizo en Argentina, lo hizo en Honduras. ¿Podríamos esperar esa misma retórica del mandatario estadounidense? Yo creo que va a depender de cuál es el grado de influencia que él cree que es necesaria ejercer. Donde crea que el asunto está zanjado, creo que no se va a pronunciar. Pero, digamos, yo no voy a hacer vaticinios, en general no hago vaticinios, tú lo Nunca, sabes. eso es cierto. Y menos aún con el presidente Trump. Ahora, no se ha pronunciado de las elecciones en Chile, pero sí han hecho declaraciones su nuevo embajador en nuestro país. Entonces, pareciera que por abajo igual hay un intento de decir algo. Bueno, no hay que ser muy suspicaz para saber dónde están sus simpatías y dónde no están. Exacto. Ahora, pero ¿por qué, claro, en Chile no se entromete tanto? Esa es mi pregunta. Yo creo que en parte debe ser también, es decir, hay un cálculo político que lo realiza la Embajada de Estados Unidos en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de ciertos pronunciamientos. Es decir, hay un caso famoso en que la Embajada de Estados Unidos se pronunció en contra de un candidato, y el candidato era Juan Domingo Perón en la Argentina, y el eslogan electoral de los peronistas fue Biden, era el embajador estadounidense, Biden o Perón. Y bueno, la gente mayoritariamente votó por Perón. O sea, hay riesgos políticos, es otra circunstancia, es otro momento, pero lo doy como un ejemplo histórico en América Latina, que una intervención a destiempo de Estados Unidos puede tener un efecto negativo. Y de algunos análisis que he leído en Honduras, parece que el apoyo del presidente Trump a Suri, de alguna manera cayó mal, fue mal recibido en Honduras. Ahora, hay siempre sectores que dicen, menos mal, o sea, nos vamos a entender bien con Estados Unidos, sobre todo los sectores exportadores, y otros que no tanto. Ahora, es interesante porque sí, hay muchas declaraciones de que cayó mal la intervención de Donald Trump, pero de todas maneras los resultados hasta ahora muestran que tuvo un impacto importante en los resultados. Nasri Azuri está ganando actualmente las elecciones, no sabemos qué va a pasar, pero claramente sí hubo un impacto de lo que dijo Donald Trump 2 días antes en su cuenta de Truth Social. Sí, yo no me atrevería a decir cuál fue el impacto, si ha habido manipulación, porque no lo sé. Pero cuando se suspenden los conteos y se suspende la entrega de resultados, uno puede sospechar, por lo menos tiene el derecho a sospechar, que hay mano mora en todo el asunto. Ahora, tras la derrota del oficialismo, también volvemos a un bipartidismo en Honduras. A quien gane Nasrallah o Azuri, volvemos al nuevamente Partido Nacional y Partido Liberal, y queda fuera Libre también. Sí, Libre, claro, el partido Xiomara, pero esto es cambiable, no creo que es tan significativo, y a mí en realidad me sorprendió la baja votación del oficialismo.
golpe importante para ellos. Muy importante. Raúl Sor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nosotros llegamos al final de Conexión Global Prime. Estamos atentos a lo que está pasando en Noruega y también, por supuesto, lo que está pasando en Honduras y en Venezuela. Que estén muy bien y sigan en CNN Chile.